Bueno chicos, muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a empezar con esfuerzos de corte en el suelo. Ese es un tema muy importante porque es la prueba que permite saber cuánta reacción va a tener el suelo. Existen varias pruebas, cada una de ellas, algunas que se hacen in situ, es decir, en el lugar, y otras que se hacen en el laboratorio. Siempre las que se hacen en el laboratorio tienen mayor fiabilidad debido a que se hacen en entornos más propios para hacer dichas pruebas. El suelo tiene una fuerza interna que permite que tenga una respuesta o reacción a las diferentes cargas que va a tener. El suelo funciona en cierta manera como el agua, tiene una fuerza en cierta manera superficial. Ustedes se dan cuenta en el agua, hay veces que uno llena de más un vaso y se va formando una pequeña capa alrededor de él y aunque uno lo sobrepase de agua, no se derrama, sino que queda como arriba y no se vuelve a derramar. Bueno, todo elemento que tenga una cantidad de agua lo va a poder tener. El suelo es uno de ellos. Sin embargo, vamos a ver que eso también hace que cambie su resistencia. El suelo va a sufrir diferentes cargas, va a sufrir diferentes deformaciones y esfuerzos debido a la carga bajo compresión o corte que pueda sufrir. Los suelos se van a comportar siempre bajo cargas, como son debido a que son materiales elásticos. En algunos casos pueden sufrir deformaciones. Nos vamos a dar cuenta que esas deformaciones lo vamos a ver claro en algunas pruebas, cómo se pueden agrietar, cómo se puede ensanchar o cómo se pueden hacer de las dos, que se agriete, se corte o incluso se ensanche. Vamos a ver que eso es algo muy importante, las pruebas de esfuerzo cortante, debido a que son las que permiten conocer la resistencia al corte de todos los tipos de suelos. En general, el esfuerzo cortante de un suelo no es más que un factor importante para poder determinar la capacidad máxima de carga de un suelo, es decir, la reacción del terreno. Un terreno, pues dependiendo del tipo de terreno, pueden haber reacciones mínimas o reacciones máximas y eso va a depender a final de cuentas o va a permitir conocer cuáles son el tipo de cimentación a ocupar. Varía con el tipo de suelo, profundidad y perturbación estructurales debido a su situación capilar, contenido de humedad y filtración, lo que yo les venía diciendo. Todo suelo va a depender de qué situación capilar. Otra parte importante también depende qué tanta relación de vacío tenemos. Todavía veíamos la clase pasada que la relación de vacíos juega una parte importante. Cuando en un elemento tenemos muchos vacíos, esos pueden ser llenados por agua o por aire. Y en el momento de la compresión, el agua es retirada y el aire con más razón. Entonces, esos cambios afectan directamente a la prestación que vamos a poder tener en un suelo. Charles Coulomb estableció que un material falla cuando su esfuerzo cortante actúa, alcanza su límite máximo. Es decir, ningún cuerpo va a fallar hasta que no lleguemos a su límite. Y eso es normal, incluso no solo existe el límite en el suelo, existen muchos límites, incluso hasta la paciencia. Si se dan cuenta, igual como en una liga, uno está estirando una liga, no le pasa nada. La vuelve a estirar, no le pasa nada. Pero cada vez que uno va jugando con esa liga, hay un momento en que uno sobrepasa el límite y, número uno, o queda estirada y ya no regresa a su posición normal, capaz no como al principio, es decir, si yo lo estiré 5 centímetros, capaz regresa 1, pero si lo que me diera 3, pues ya no regresó al original. Y en la otra hay veces que uno lo estira tanto que se rompe. Igual pasa con cualquier elemento que sea elástico. El suelo, debido a la cantidad de agua y propiedades que tiene, en cierta manera es elástico, entonces hay veces que bajo compresión amortigua y vuelve a regresar a su posición normal, pero hay veces que sobrepasamos este valor máximo y ya no regresa a su situación. Es lo que puede pasar, por ejemplo, con elementos como esos, donde vemos que la carretera está fallando por una filtración de agua, empezamos a ver acumulación de agua en el subsuelo, entonces se empieza a desvegar el suelo y cuando tiene cargas superiores, se va. Y en el segundo caso, claramente es por reacción del suelo, es decir, le estamos colocando una carga mayor de la que está soportada. Y dirían ustedes, pero entonces, ¿qué va a pasar? Aún así, cuando se trabaja una cimentación, es importante entender que las cargas muertas se deben trabajar con un factor de seguridad y que las cargas vivas igual. Entonces, siempre hay que ver la manera en que todos los edificios tengan factores de seguridad suficientes para que incluso aunque hubiera un cierto nivel
de deslavado del suelo por situaciones filtrantes que uno no pudiera tener en cuenta, aún así hubiera la capacidad de que no logre afectar en gran medida a una edificación. Vamos a ver que dos de los parámetros o dos de los elementos más importantes que van a poder definir esto son dos, que es la cohesión y el ángulo de fricción. La cohesión no es más que una medida de adherencia entre las partículas, también se conoce como cementación. Esta cohesión no es más que la unión que tienen las partículas, qué tanto se mantienen unidas las partículas con respecto a resistencias en corte. En algunos suelos, hablando de corte, es como si yo agarrara el vaso y yo lo intentara cortar acá. ¿Qué tanto se mantiene unido? Es decir, ¿qué tanto se mantiene sólido y no permite este corte transversal que pueda sufrir? En suelos eminentemente granulares no existe, es decir, si yo quiero agarrar un poco de grava, vamos a ver que puedo hacer yo un molde de grava, simple y sencillamente a veces lo desmoldo y se desgrega. ¿Qué significa? Que aquí no vamos a tener cohesión. ¿En cuáles vamos a tener cohesión? Normalmente vamos a tener en suelos arcillosos, en suelos limosos, donde sí vamos a poder tener un cierto nivel de cohesión. Otra parte importante es el ángulo de fricción. El ángulo de fricción o coeficiente de rozamiento lo que nos indica es varios tipos de factores. Nos va a permitir conocer el tamaño de los granos, la forma de los granos, la distribución de los granos y la densidad. De acuerdo al valor que nos dé este resultado, vamos a poder intuir en qué rango de datos podemos tener. Entre las pruebas de ensayo para poder saber este corte, qué tanto se puede dar, existen por lo menos estas 9. Las primeras 3 son directas y se llaman directas porque se hacen en el laboratorio. Y existen también los métodos indirectos que son los que se hacen en campo. La mayoría de métodos indirectos de campo, cuando se tiene una prueba de campo, normalmente se recomienda que el factor de seguridad que se ocupe sea un poco más elevado debido a la impropiedad que pueda tener en el campo. Nos vamos a estar dando cuenta entonces que existe la prueba de corte con veleta, la prueba de penetración estándar, la prueba de penetración con cono, la prueba de presurímetro, dilatómetro y la exploración geofísica. Esos son los que son directamente en campo, in situ, en lugar. Y vamos con los de laboratorio, que son compresión simple, corte directo y triaxial. El día de hoy vamos a ver los primeros dos tipos de, este, de ensayo. Nos vamos a dar cuenta de esta situación directamente de los ensayos para poder entender un poco más cómo se puede saber realmente cuánta reacción tiene el suelo. No sé si hasta acá tenga alguien alguna pregunta o alguna duda. De mi parte, no, Inge. ¿No? Ok. ¿Sí se escuchaba, chicos? Sí, maestro. Ok. Sí. En el video de hoy explicaremos en qué consiste un ensayo de corte directo para una muestra de suelo y cómo se hace este proceso. La finalidad de los ensayos de corte es determinar la resistencia de una muestra de suelo sometida a fatigas y a deformaciones que simulen las que existen o existirán en el terreno de la muestra al aplicar una carga. En conclusión, el esfuerzo cortante del suelo. Hay 3 tipos de clasificación según si existe el drenado o la consolidación de la muestra. El primero es el no consolidado, no drenado. Es un ensayo rápido, donde el corte se inicia antes de consolidar la muestra bajo la carga normal, generando exceso de presión de poros. No se permite el drenaje de la muestra. El segundo es consolidado, no drenado. Se permite que la muestra drene o se consolide durante la aplicación de la carga vertical, para que al momento de aplicar el esfuerzo de corte la presión sea nula. El tercero es consolidado drenado, en el cual la velocidad de corte es lenta y se permite el drenaje durante todo el ensayo y la presión intersticial es nula. Se denomina con sus respectivas siglas CD, CU y UU. También hay otro tipo de clasificación según la forma como se aplica el esfuerzo. El primero es el ensayo de tensión controlada, en el cual
se aplica el esfuerzo horizontal y se miden las deformaciones hasta llegar hasta la estabilización. Luego se aumenta la fuerza horizontal y así sucesivamente. El segundo es el ensayo de deformación controlada, que es en el cual la mitad móvil de la caja se desplaza a una velocidad determinada y los esfuerzos horizontales se van midiendo con un anillo dinamométrico, conectado en serie con la fuerza horizontal. Para hacer este ensayo, los instrumentos que necesitamos, además de la muestra de suelo, es la máquina de corte directo, una caja de corte, una balanza, una tara, un cronómetro, una espátula y un horno. El ensayo que haremos en este video será de una muestra de suelo no consolidada no drenada y el ensayo de deformación controlada. Aquí podremos ver la muestra de suelo con la que haremos el ensayo y las piezas que conforman la caja de corte directo. Primero está la muestra de suelo, después a su derecha está el muestreador. Seguido a este están los tornillos con los que se alinea la caja de corte. Después sigue la caja de corte y por último las placas de transferencia de carga. Después de tener todas las piezas, se procede a armar la caja de corte. Primero se ponen las placas de transferencia de carga en la parte inferior, después se pone la parte superior de la caja y se alinea con los tornillos. Después de que se alinea, se pone el muestreador para así poder echar la muestra correctamente. Después de echar una cantidad moderada de suelo que llene la caja de corte directo, se ponen las placas de transferencia de carga y con una de estas se ayuda para hacerle presión y hacerle una carga vertical para así compactar. Después se ponen las otras placas de transferencia y se vuelve a hacer el mismo proceso. Al tener la caja de corte directo lista, se procede a llevarlo al equipo de corte directo, donde se pone esta caja en una caja más grande y esta debe encajar correctamente, como lo vemos en el video. Al verificar que esta encaje correctamente, se procede a quitar los tornillos de la caja. Al tener la caja puesta correctamente, se procede a dar una vuelta a las manecillas para que termine de encajar. Seguido a esto, se escoge la velocidad a la que se aplicarán las cargas, con ayuda de la tabla que tiene el equipo. La velocidad que se escogió para el ensayo fue de 1000 milímetros por minuto, siendo en la tabla la número 464, escogiéndose con la ayuda de la perilla. Después se procede a poner el anillo dinamométrico en ceros para que las medidas que dé el equipo sean correctas. Al tener todo esto listo, se procede a mover la perilla del equipo en forward, es decir, hacia adelante, para que comience el ensayo. Inmediatamente empiece el ensayo, se deben tomar las medidas que marca el dinamómetro, tanto del círculo de afuera como del círculo de adentro. Estas se deben tomar a los 5 y 10 segundos y de ahí en adelante cada 20 segundos. Estas son las medidas que se recolectaron en la toma de tiempos, teniendo en cuenta que el anillo exterior mide los desplazamientos horizontales en micrómetros y el interior mide el número de vueltas del anillo exterior. Podemos ver que el anillo interior avanzó muy rápido, queriendo decir que la muestra falló, confirmándolo con estas imágenes donde se muestra todo lo que se desplazó la caja de corte directo. Al saber esto, se procede a poner el equipo en reversa para que devuelva nuevamente lo que se desplazó y podamos sacar la caja de corte del equipo. Cuando esto vuelve a su normalidad, se procede a sacarla de la máquina sin moverla mucho y llevarla hacia una superficie plana. Seguido de esto, se retira la parte superior de la caja de corte directo donde queda la muestra visible y se puede ver la falla de corte que tuvo la muestra. Pasamos a sacar la muestra de la caja de corte y llevarla a una tara para después ser pesada.
Al quitar la muestra, se quedó pegada una placa de transferencia de carga, por lo que debió retirarse para que quedara únicamente la muestra de suelo. Ahora sí, se llevó a ser pesada para obtener la masa del suelo húmeda, la cual fue de 144.77. Después, esta se llevó al horno para ser secada. 24 horas después, sacamos la muestra del horno para poder tener la masa del suelo seca, para finalmente tener la humedad del suelo. Se prosiguió a pesar, teniendo como resultado de masa de suelo seca un valor de 109.64 gramos. Chicos, no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Chicos, Inge, eso sería nada más para checar la elasticidad del suelo, ¿verdad? la cohesión y ver cuánto esfuerzo de corte tenemos. Ah, ya. Precisamente ahorita vamos a ir a hacer un ejemplo de estos. Ujú. Y partimos en esto. El ejemplo dice que en un aparato de corte directo, es decir, en una prueba que acabamos de ver, se obtienen los siguientes resultados. Estamos viendo el esfuerzo normal y el esfuerzo del corte, es decir, el esfuerzo normal que debería de tener y el esfuerzo de corte que tuvo. Aquí se ven los dos valores. Esos dos se grafican de acuerdo a las pruebas. Se hicieron 3 pruebas y se debe de graficar eje X para el esfuerzo normal, eje Y para el esfuerzo de corte. Hacemos la gráfica y nos podemos dar cuenta en el eje X está el esfuerzo normal y en el eje Y el esfuerzo de corte. Y aquí nos generamos esta gráfica. Esta gráfica, si nosotros estos datos los podemos graficar, por ejemplo, en una hoja milimétrica, directamente, no se requiere una hoja especializada, una hoja milimétrica es más que suficiente. Y lo que podemos hacer fácilmente es interpolar o extender la línea con esa misma pendiente, sin cambiar la pendiente de esta línea, que claramente creo que la podemos denotar, esta pendiente que tenemos, sin cambiarla, la podemos extender y el valor que exista desde 0 hasta donde está la intersección con la línea, esta línea que ya se extendió, aquí está, la extendimos hacia el eje de hacia donde está el eje, y ahora sí, este valor que existe desde 0 hasta acá es el que se conoce como valor de cohesión. Y el ángulo de fricción es el ángulo que forma con respecto al horizontal, es decir, yo trazo una línea imaginaria horizontal, como puedo observar acá, trazo esta línea horizontal, y el ángulo que genera entre la recta que yo tenía y esta línea horizontal es el ángulo de fricción. Bueno, esta es una manera gráfica de poder responderla. Sin embargo, pues quedan, al ser un elemento, una resolución gráfica, pues queda con cierto nivel de valores. Vamos a hacerlo nosotros, pero con valores, lo vamos a hacer mediante otro método, que es el método de Lagrange. Vamos a utilizar estos mismos datos para poderlo responder. Vamos a ir copiando algunos datos para poder ir respondiendo y tener bien los resultados. Número 1, si se dan cuenta, tenemos esfuerzos, 3 esfuerzos normales. Esfuerzo 1, esfuerzo 2 y esfuerzo número 3. Corte 1, corte 2 y corte número 3. Les voy a pedir, por favor, jóvenes, si me hacen favor de tomarle una pequeña toma de pantalla a esta situación para que me puedan ir dictando a continuación los datos, por favor. ¿Ya le tomaron, jóvenes, foto o un screen? Ya, maestro. Ok, bueno. La fórmula para poderlo responder mediante el método de Lagrange es esta. En esta lo mínimo que se pide es tener 3 pruebas. Con 2 pruebas no se puede realizar este sistema porque quedaría muy ambiguo. Se hace con 3 pruebas
Y ahí si se dan cuenta, nos va a ir solicitando la fórmula automáticamente, si es esfuerzo uno, esfuerzo 2 o esfuerzo 3 en el símbolo que podemos ver en los paréntesis y en los multiplicantes exteriores, corte uno, corte 2, corte 3. Así que les voy a pedir que por favor me vayan apoyando con las sustituciones. Vamos a empezar primero con el primer paréntesis. Dice menos esfuerzo 2. ¿Cuánto vale el esfuerzo 2, jóvenes? Recuerden que es esfuerzo normal, el que estaba en la primera columna. ¿Cuánto vale este primer valor? 2.6. 2.6. Ok, entre esfuerzo 1 menos esfuerzo 2. ¿Cuánto es el esfuerzo 1? 1.5. Ok, 1.5. ahí está. Ahí quedó mi primer paréntesis. Segundo paréntesis, ¿me pueden dar por favor el esfuerzo número 3? 3.6. 3.6 entre 1.5 menos 3.6. Y 3.6. por último, ¿cuánto les dio el esfuerzo cortante 1? 1.55. 1.55. Perfecto. Miren, para no darle tanto tiempo, si pueden apoyar primero haciendo esta operación, yo recomendaría que para que hagan la operación, aparte de cómo se encuentra esta operación, agreguen ustedes un par de paréntesis más. Un paréntesis que vaya aquí y acá, y otro acá, y otro acá. Y si me pueden apoyar con el resultado, ¿cuánto les da esta tercera parte de la ecuación? La pueden hacer ustedes completa, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando se hace completa en cierta manera, a veces se comete un error y ya después se vuelve un poco más complejo poder estar revisando por el tamaño de la ecuación si estuvimos bien. No sé si alguien por ahí ya tiene el primer resultado. A mí me dio menos 0.55. Ok, no creo que dé negativo porque va a dar positivo el resultado. A ver, checo ahorita. Los demás chicos, ¿cómo les dio? ¿Alguien más que tenga por ahí el valor? Ah, no, Inge, ya corregí. Me da 0.08. No me da lo mismo. A mí me dio A mí, 6 dije, punto. Dime, a mí me da 6.280. perfecto. 6.280. Sí, eso es lo que da ese primer paquete de datos. Chequen por ahí, si por ahí están cometiendo algún tipo de error. Pero maestro, Mande. entonces se hace primero haga cuenta, primero la primera ecuación, luego el resultado por la segunda, porque si lo hace todo completo, me da también en menos. A ver, ¿por qué no lo colocan de esta manera? ¿Sale? Y prueben este primer paréntesis en lo que yo voy transcribiendo el segundo. Este, en ese segundo, ustedes se vuelven a guiar de la fórmula. Dice menos esfuerzo 1, es decir, menos 1.5 entre 2.6 menos 1.5. Por favor, chicos, sigan haciendo la primera operación en lo que yo voy transcribiendo este segundo paquete de datos. Ustedes me dicen si ya lo pudieron volver a intentar y ya les dio el resultado adecuadamente. Ok.
No, en lo que podemos avanzar, ¿alguien me puede dar, por favor, cuánto es la torsión número 2? Perdón, ¿cuánto es el corte número 2? 1.95 creo que era. Así, 1.95. Y vamos a realizar el segundo paquete de operaciones. No sé si ya pudieron hacer el primer paquete y ya les dio. El segundo paquete de operaciones, ese sí da negativo. Ese sí está dando negativo y está dando menos Ya me dio. Menos punto 73. 9.572. No sé si ya pudieron encontrar el primer resultado, ya les dio adecuadamente, ya les dio como debe darle. Ya, maestro, ahora sí ya dio con ¿Ya? esos paréntesis, sí. Sí, es que, Luis, también depende mucho con qué tipo de calculadora lo hacen. Hay unas calculadoras que lo aceptan de una manera. Bueno, lo aceptan todos de la misma manera, pero esta, así, si colocan esto, cualquier calculadora que ocupen les va a dar. Así ya no importa, porque hay algunas que incluso se puede poner hasta el símbolo de fracción, que va arriba, que va abajo, y eso pues facilita mucho el segundo resultado. El segundo sí nos da negativo, Ah, sí, ya. el segundo sí queda negativo el resultado. Así es, Inge. Eh, y queda menos 9.572. Vamos con el tercer y último paréntesis. Esfuerzo 1 menos 1.5 entre el esfuerzo, entre el esfuerzo 3, que es 3.6 menos 1.5. Por menos el esfuerzo 2 que vale 2.6 entre el esfuerzo 3 3.6 menos 2.6. ¿Alguien tiene por ahí, por favor, la cortante número 3? ¿Cuánto vale? 2.30. 2.30, ok. Y ya podemos realizar nuevamente bajo la misma premisa esa siguiente operación. A mí me dio 4.271. 4.271, 71. perfecto, ahora sí. Y hacemos ahora sí la suma que tenemos. 6.280 menos 9.572 y más 4.271. Y el resultado total sería 0.979. 0.979. Esa sería la cohesión que tendríamos. Ahora vamos a sacar el ángulo de fricción. Recuerden que el ángulo de fricción nos permite conocer tamaño de granos, forma de granos. Entonces, eso es importante también obtenerlo. Y aquí, ¿qué dice? Va a ser el arco tangente de el esfuerzo de corte 1, que es 1.55, menos la cohesión 0.979, que fue el dato que acabamos de tener, la de cohesión entre el esfuerzo 1, que vale 1.5. Entre el esfuerzo 1, que vale 1.5. Nuevamente, por si por ahí tienen algún problema con sus signos de agrupación, yo recomendaría que aparte de los que ya colocaron, agreguen uno acá y otro acá. Ahí está. Siempre que tengan más de un valor en los elementos para poder dividir o multiplicar, agreguen un signo de agrupación. Eso les va a quitar un posible error. Inge, Mande. así como en esa operación se le agrega antes el tangente, no, Shift tan. shift está, y ya Sí, después se hace la operación. exactamente. Van a poner Ah, Shift tan
Y automáticamente al poner Shift Tan, le sale un tangente a la -1. En algunas calculadoras no aparece la tecla Shift, aparece un 2ND, segunda función. No sé si por ahí ustedes tienen resultado. ¿Mande? A mí me dio 21.006. 21. Seguro que pusiste todos los valores como deben ser. A mí me da 20.840. A ver, 1.55. Ah, sí, 20.84. Ok, listo. Sí. Ok, chicos, no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Si se dan cuenta, estos resultados, bueno, esas dos operaciones parten de primero una prueba que fue la que vimos en el video. No sé si hasta acá tengan alguna duda. De mi parte no, Inge. ¿No? ¿Los demás, chicos? De mi parte igual no, Inge. No, Ok. maestro. Vamos ahora con una segunda prueba. Esta es una prueba axial simple, no confinada, es importante. Recuerden que ahí incluso hasta en el otro video ya hemos hablado que existían varios tipos. Prueba axial simple, no confinada. ¿Qué significa que no sea confinada? Que no va a estar dentro de un elemento, es decir, que va a estar libre la prueba. Práctica 1. Prueba de compresión axial simple no confinada. Objetivo: determinar la resistencia a la compresión no confinada de un suelo cohesivo en estado inalterado. Los materiales son flanera, cronómetro, micrómetros, papel filtro, cabezal, piedras porosas, transportador, vernier, cuchillo, moldes de labrado, horno, prensa, máquina de compresión. Para la elaboración de las probetas es necesario cribar el material por la malla número 4, tratando de disgregar las partículas. Se introduce el molde inferior en el superior y se realiza una marca. De la marca realizada se mide la longitud con el vernier y se divide en 3 secciones, marcando cada una de ellas. Se mide el diámetro del molde superior. Con las medidas obtenidas se calcula el volumen que tiene en cada capa de las 3 divisiones, y con el peso volumétrico del suelo se calcula el peso del suelo requerido en cada capa. Se pesa el suelo necesario colocándolo en una flanera, para después verterlo en el molde exterior. Con ayuda de una prensa se presiona hasta llegar a la primera marca de las 3 secciones. Este procedimiento se realiza 2 veces más. Antes de colocar la siguiente capa de suelo, es necesario escarificar la superficie de la probeta. Después, se coloca la extensión del molde con un anillo separador debajo de la probeta y se sostiene con el dedo para que con ayuda de la prensa se pueda retirar la probeta. Por último, con mucho cuidado, se retira la probeta y se envuelve en 2 capas de plástico para conservar su humedad y utilizarla en futuras pruebas. Se realizará este procedimiento las veces que sea necesario según las probetas requeridas. Procedimiento: se procede a desenvolver las probetas para ser ensayadas. Es necesario registrar las mediciones de altura, diámetro superior, medio e inferior antes de ensayar las probetas. También es necesario registrar su peso. Se procede a ajustar la máquina de compresión a la altura requerida para las probetas. Una vez que se tenga una altura aproximada, se tendrá que nivelar. Se cortan círculos de papel filtro del diámetro de las probetas y se colocan en ambos extremos.
seguidos del cabezal. Se coloca la probeta en el dispositivo de carga, apoyado en el émbolo de carga, la cabeza de la probeta y el cabezal en el émbolo. Se toma la lectura inicial del micrómetro correspondiente a 0 deformación. La velocidad de deformación se ajusta aproximadamente 1% por minuto. La prueba debe durar entre 10 y 20 minutos en total. Las lecturas de carga y deformación se harán cada minuto o cada punto 2 del micrómetro. La carga se suspende si falla repentinamente la probeta o si se alcanza una deformación unitaria del 15%. Se realiza una medición del ángulo de inclinación del plano de falla respecto a la horizontal. Se toman las muestras de suelo en una flanera y posteriormente se introducen al horno para determinar el contenido de agua. Este procedimiento se repite 2 veces más. Formato. El formato se llenará en los aspectos generales con registro de mediciones del diámetro superior, medio e inferior. El número de probeta, diámetros medidos, superior, medio e inferior promedio, obtenido del registro de las 3 mediciones de cada uno, así como altura, área y volumen promedio, y división del micrómetro. En la siguiente tabla se registran lectura del micrómetro, que va incrementando de 20 en 20, comenzando en 0. Deformación acumulada, que es la división del micrómetro multiplicada por la lectura. Deformación unitaria en porcentaje, que se obtiene de dividir la deformación acumulada entre la altura promedio por 100. Lectura del anillo, se registra directamente del observado en el anillo de carga. Carga, que es la multiplicación de la lectura del anillo por la constante del anillo. Área corregida, que se obtiene dividiendo el área inicial por 1 menos la deformación unitaria. Esfuerzo, el cual corresponde a la división de la carga por el área corregida. En la parte final del formato se registra pesos registrados de la muestra, muestra con flanera, probeta, peso seco, peso del agua, contenido de humedad, área inicial, volumen de vacíos, peso de la flanera más una porción de la muestra. Resistencia a la compresión simple, que es el valor máximo registrado de esfuerzo. Cohesión, que es Q sobre 2. Densidad de sólidos, volumen de sólidos, volumen del agua, relación de vacíos, saturación inicial, peso volumétrico húmedo, módulo de deformación, constante del anillo, esfuerzo desviador. Resultados. Se realiza la curva de esfuerzo desviador de formación axial unitaria. Se determina el promedio de QU para 3 muestras. Se dibuja el círculo de Moore usando el valor promedio de las probetas. En el eje Y, los esfuerzos cortantes, y en el eje X, los esfuerzos normales. El radio del círculo será Q entre 2, que es igual a cohesión para suelos cohesivos. Si el ángulo de fricción interna es menor que 10 grados, se considera como 0. Bueno, chicos, vamos a atender a un problema muy similar al que acabamos de ver en la prueba. Estamos viendo, si se dan cuenta, una muestra cilíndrica de diámetro 3 centímetros. Esa se le está sometiendo a una prueba de compresión axial sin confinar, es decir, como la que acabamos de ver. Y como resultado tenemos una carga de ruptura P, es decir, se rompió a los 210 kilogramos. La altura final de la muestra antes de la falla era de 7.1 centímetros. Es decir, este elemento que al principio, este cilindro de suelo que medía de altura 7.5 centímetros y que tenía diámetro 3, se deformó 4 centímetros, es decir, se hizo más pequeño, por 0.4 centímetros, 4 milímetros, y tuvo una longitud final de 7.1 centímetros. Por ende,
Aquí es algo normal. Si pierdo altura, gano tamaño. ¿Qué tamaño ganó? Pues no sabemos, pero sabemos que es mayor a 3 centímetros. Vamos directamente a la solución que se debe de aplicar. Es propiamente como la explicación de lo que hicieron ahí en las fórmulas en Excel. Nos vamos a hacer un poco más detalladamente. Mande. Inge, Mande. ¿podría regresar a la diapositiva anterior, donde venía lo del ángulo de fricción? La anterior. Una antes, Inge. ¿Ahí? Sí, ya. Me faltaba el último paso. Gracias, Inge. Sí, gracias. No, para nada. Bueno, vamos entonces con las operaciones. ¿Qué datos tenemos? Tenemos carga P, 210 kilogramos, longitud inicial 7.5, deformación 0.4 centímetros, longitud final 7.1 y diámetro 3 centímetros. Ahí está. Voy a copiar por acá todos los datos para que no nos vayamos a olvidar. Diámetro 3 centímetros, longitud inicial 7.5 centímetros, longitud final 7.1 centímetros. Esto significa, y aquí es algo que quiero que por favor quede claro, si al principio teníamos 7.5 centímetros y finalmente nos quedó 7.1, significa que nuestra prueba se deformó, es una delta, es un triángulo, se deformó 0.4 centímetros. La deformación en este caso es positiva porque se hizo más pequeño, se comprimió. Si hubiera sido negativa, significa que se estaba elongando. Y tiene una carga P. Esto fue debido a una carga P de 210 kilogramos. Entonces vamos con la resolución de estos 6 pasos. Vamos primero con el área inicial. El área inicial de la muestra no es más que pi por diámetro al cuadrado sobre 4. No sé si alguien me puede apoyar con esta operación. ¿Cuánto les da? A mí me dio 7.06. 7.06. Otro decimal más que tengas por ahí. 8. 8 centímetros cuadrados. Ahora vamos con lo que es la deformación de la muestra. Deformación de la muestra. Límite inicial, perdón, longitud inicial menos longitud final. Y como ya lo habíamos denotado hasta en la figura, 0.4 centímetros. Vamos con la deformación unitaria. Esa es una relación entre la deformación, es decir, qué tanto, si se quiere ver en porcentaje, incluso se puede calcular el porcentaje de la deformación. No es más que la división entre la deformación, 0.4, entre su longitud inicial, que es 7.5. ¿Y cuánto les daría acá, por favor, chicos? 0.4 entre 7.5. 0.053. 0.0. 53. ¿Otro decimal más? 3. 3. 3, Ajá. ok. Si ustedes multiplican este valor por 100, ¿qué significa? Que está viendo una deformación del 5.33%. Ese es un valor decimal que también se podría tener como 5.33%. Eso fue lo que se deformó nuestra probeta debido a 210 kilogramos. Vamos ahora con el siguiente paso. Vamos a encontrar el área final de la muestra. Vamos a ver qué tanto cambió nuestra muestra. Sabemos que cambió. ¿Por qué? Porque pues este elemento, debido a la carga, ¿qué es lo que le pasó? Se hizo más pequeño, pero si se dan cuenta de diámetro, se hizo más grande. Es decir, nosotros lo que estamos viendo es esto. Se incrementa el tamaño, como lo vimos incluso también en el video. Entonces, es área inicial 7.068 centímetros cuadrados entre 1 menos la deformación unitaria. 1 menos 0.0533. ¿Y cuánto les daría? 7.465. 7.465 centímetros cuadrados. Si se dan cuenta, si hay un cambio, incrementó parte del área. Antes solo era 7.063, ahora es 7.465. Vamos con el esfuerzo de ruptura, que no es más que la carga entre el área final. Es el esfuerzo al cual se rompió. 210 kilogramos entre
7.465 centímetros cuadrados. Hay veces que el esfuerzo se maneja en pascales también. Es cuando se hace la división en newtons por metro cuadrado. ¿Cuánto les dio, jóvenes, esta operación? 28.131. Kilogramos por cada centímetro cuadrado. Y por último, pues vamos con la cohesión. Y como lo escuchamos en el video, es un medio o 0.5 del esfuerzo de ruptura. Es decir, 0.5 de 28.131 kilogramos por centímetro cuadrado. Y sería 14.065. No sé si estoy bien. Sí, Javi, me dio eso. Kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí está. No sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Inge, yo sí tengo una pequeña duda en la parte número 3, lo de deformación unitaria. ¿Los Sí. valores que tiene ahí ya son como una constante o cómo? No, es que y como ya estaban de por sí en el problema, ya los había copiado. 0.4 la deformación y Ajá. 7.5 longitud inicial. Ah, ok, Inge. ¿Sale? Solo esa parte tenía duda. Ok. Gracias. Así, cada problema lo voy a ir cambiando. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Ok. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos con el ejemplo número 3 del día. Dice, tenemos una muestra, en este caso es una muestra de arena. La muestra de arena es de un cubo de 5 por 5 por 3, como la podemos observar. Se somete a una prueba de corte directo sin confinamiento. Es decir, la primera, si se acuerdan, el primer video que vimos fue una de corte directo, pero fue con confinamiento. Es decir, lo tenemos en un espacio encerrado. Aquí en este caso no, tenemos una prueba directa sin confinamiento. Entonces, hay que tener en cuenta que la densidad de la arena es 2.65. Durante la prueba se le está aplicando un esfuerzo normal de 140 kilogramos por centímetro cuadrado y es el esfuerzo normal que se le está aplicando. Y la falla ocurrió bajo un esfuerzo portante de 105 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, la fuerza que yo le puse, recuerden que el de corte es horizontal. Cuando llegamos a los 105 kilogramos por centímetro cuadrado, nuestra muestra falló completamente. Y solo con esos tres datos, y bueno, con el del volumen vamos a calcular cuál es el peso de la muestra de la arena. Ok. Vamos a calcular cuál es el peso de la muestra y para esto pues vamos a ocupar los siguientes datos. Vamos a copiar algunos de los datos anteriores para que nos puedan servir. Número 1, el volumen. El volumen se compone no más de ancho por largo por altura. Lo vamos a sacar en centímetros. 5 de ancho por 5 de largo. No importa el orden de los factores. Y altura 3 centímetros. Aquí no importa el orden de los factores porque es una misma multiplicación. 5 por 5, 25, por 3, 75 centímetros cúbicos. Ok. Vamos ahora con los esfuerzos de corte y normal. Vamos a 140 para normal, 105 para cortante. Esfuerzo normal, 140. Esfuerzo de corte, 105. Todos en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué otro dato más? Tenemos la densidad, 2.65. Ok. Entonces, vamos con la fricción. Otra forma en cómo de encontrar el ángulo de fricción, además de como lo hicimos hace rato en base a una gráfica y cohesión, también lo podemos hacer con una división simple entre corte y esfuerzo normal. Esfuerzo de corte entre normal va a ser igual a 105 entre 140. Mande. ¿Cuánto les daría, jóvenes, esta división? La tangente de phi, que es el ángulo de fricción, o la fricción. 105 entre 140. 0.75. 0.75. Gracias. Entonces ya podemos tener una fricción de 0.75. Vamos ahora con la relación de vacíos, es decir, qué tantos vacíos puede tener nuestra muestra. Recuerde que toda muestra, esté o no esté confinada, esta tiene elementos, pero también a su vez tiene aquí vacíos, que pueden estar llenos de agua o de aire. Entonces, 0.65 entre tangente de phi
0.65, eso sí es constante, entre 0.75. ¿Y cuánto les daría? Es decir, el dato de arriba sí es constante, el de abajo pues va a depender directamente de la operación. 86. 0.86, otro decimal más. 6. 6. Ok. 866. Perfecto. Tenemos una relación de vacíos de 0.866 y por ende una porosidad de... ¿Se encuentra? Nada más estamos separando. Es una operación que ya hemos realizado con anterioridad. 0.866 entre 1.866. 0.866 entre 1.866 y nos quedaría una porosidad de 0.464, es decir, 46.4% de porosidad. Sí tenemos una relación de vacíos, tenemos unos huecos bastante amplios. Por eso es que falló muy rápido. Tuvo un esfuerzo de corte pequeño. ¿Por qué? Porque tiene muchos vacíos. Vamos a calcular también el volumen de vacíos, que no es más que la porosidad por el volumen. La porosidad en decimal, 0.464 por el volumen, que son 75 centímetros cúbicos. No sé, jóvenes, si me pueden apoyar con la operación. 34.8. 34.8 centímetros cúbicos. Quiero que se den cuenta. De los 75 centímetros cúbicos que tenía mi cubo, esta muestra, esta probeta, de estos, 34.8 centímetros cúbicos son vacíos. Sí, hay una cantidad de vacíos bastante importante. Vamos ahora con el volumen del material. ¿Cuánto realmente tenemos de material sólido? Porque recuerden que este cubo está formado por ¿qué cosa? Por material, pero a su vez tiene vacíos. Si yo solo tuviera puro material, ¿cuánto sería? A los 75 centímetros cúbicos le quito los 34.8 centímetros cúbicos de vacíos. Recuerden que tengo todos estos vacíos. Si yo resto la parte sólida a los vacíos, entonces nos quedarían 40, no. Sí, 40.2. 40.2 centímetros cuadrados. Eso sería la cantidad de material sólido. Ahora sí, con esos datos ya obtenidos, ya podemos tener claramente nuestro peso de la muestra. Peso de la muestra es igual al volumen de la muestra, lo que es el material, 40.2 centímetros cúbicos, multiplicados por la densidad, 2.65, porque es arcilla. El 2.65 es constante. ¿Es una Inge. constante para cuando sean arcillas? Sí. Recuerden Bueno. que si fuera si fueran limos serían 2.70. ¿Cuánto les daría? 106.53. 106. Ajá, Punto punto 50. 50. Y estos serían gramos. Porque esos 2.6 están en gramos por centímetro cúbico. Okay. Su compañero Elías estaba intentando darle screen a la pantalla. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Mi parte no, Inge. ¿No? Ok, chicos, muchas gracias por su atención. Pues esto sería el tema del día de hoy.